Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Como siempre espero que estén teniendo un día increíble. Hoy tengo un tema que estoy seguro que va a despertar mucha curiosidad, emoción y, por qué no, un poquito de drama. Ya saben que me encanta el chisme del bueno, el que nos hace pensar y reflexionar. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las celebridades, específicamente en la vida amorosa de dos personas que han capturado la atención del mundo, Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título lo dice todo, ¿verdad? Kerem revela el secreto, porque nunca pidió matrimonio a Hande. La verdad. Prepárense. Porque lo que vamos a desentrañar hoy podría cambiar la forma en que vemos esta relación y, quizás, hasta la forma en que entendemos el amor en el mundo de las estrellas. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de revelaciones, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde exploramos temas tan interesantes como este. Me encanta tenerlos a todos como parte de esta comunidad. Y por supuesto, un like a este vídeo me ayuda muchísimo para que YouTube lo recomiende a más personas interesadas en estos temas. Gracias de antemano. Bien, vamos a ello. Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Quién no recuerda su química en Love is in the Air? La serie que los catapultó al estrellato internacional y que, para muchos, era la confirmación de un amor de cuento de hadas en la vida real. Vimos su amor florecer en la pantalla y luego, para nuestra alegría, se hizo evidente también fuera de ella. Fotos, vídeos, declaraciones de amor parecían ser la pareja perfecta. Y claro, con todo el romance que desprendían, la pregunta que rondaba la cabeza de todos era, ¿cuándo se van a casar? Pero como todos sabemos, el cuento de hadas no duró para siempre. Después de un tiempo, llegaron las noticias de la separación. Una separación que, como suele suceder en el mundo de las celebridades, vino acompañada de rumores, especulaciones y, por supuesto, elucubraciones sobre los motivos. ¿Infidelidad? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Presiones de la fama? Las teorías eran muchas y variadas. Pero la pregunta central, la que realmente nos interesa hoy, es ¿por qué Kerem nunca le pidió matrimonio a Hande? ¿Qué fue lo que impidió que dieran el siguiente paso en su relación? Bueno, aquí es donde entra la verdad, según las declaraciones de Kerem, que por cierto son difíciles de encontrar en fuentes oficiales y verificables, pero que circulan ampliamente en el mundo del entretenimiento y la prensa rosa. Lo primero que hay que entender es que, según Kerem, la idea del matrimonio no era algo que encajara perfectamente en sus planes de vida en ese momento. No se trata de que no amara a Hande ni mucho menos. Por el contrario, se rumorea que la amaba profundamente, que sentía una conexión muy fuerte con ella. Pero, según sus propias palabras, Kerem tenía una visión del matrimonio más tradicional, más, digamos, madura. Él veía el matrimonio como un compromiso serio, una decisión trascendental que requería estabilidad, tanto personal como profesional. Y aquí es donde entran en juego varios factores. Primero, la propia Hande. Aunque a todos nos gusta fantasear con el amor idealizado, la realidad es que cada persona es un mundo. Hande en ese momento se encontraba en un momento muy concreto de su carrera. Estaba en la cúspide de su fama, con proyectos en marcha, compromisos profesionales y una agenda muy apretada. Para ella, el matrimonio en ese momento podría haber significado un freno a su carrera, o al menos, una reestructuración de sus prioridades. Y seamos honestos, no todo el mundo está dispuesto a hacer ese tipo de sacrificios. Segundo, la carrera de Kerem. Aunque también era una estrella en ascenso, Kerem tenía una visión de su carrera que, según se rumorea, implicaba más flexibilidad y quizás, menos compromisos a largo plazo. Le gustaba viajar, explorar diferentes proyectos, sumergirse en nuevas culturas. El matrimonio, con toda la responsabilidad que implica, podría haber limitado esa libertad que él tanto valoraba. Tercero, la presión mediática. La fama, especialmente la que llega tan rápido, es un arma de doble filo. La pareja, al estar en el ojo público constantemente, estaba sometida a una presión enorme. Cada movimiento, cada palabra, cada foto era analizada, juzgada y comentada. La presión de los medios, de los fans, de la industria, todo esto podía afectar negativamente la relación. A veces simplemente no hay espacio para que el amor florezca libremente cuando hay tantos ojos observando.
Y cuarto, y quizás el más importante, la comunicación. Aunque las apariencias eran perfectas, y todos nos imaginábamos un futuro juntos, la realidad es que, según las fuentes, Kerem y Hande no siempre estaban en la misma sintonía en cuanto a sus expectativas de futuro. Tenían visiones diferentes sobre cómo querían construir su vida juntos. Esto no significa que no se amaran, sino que simplemente tenían diferentes necesidades y deseos. Y en una relación, la comunicación abierta y honesta es fundamental, especialmente cuando se trata de temas tan importantes como el matrimonio. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene todo esto? Primero, nos demuestra que el amor y el matrimonio no son sinónimos. Se puede amar a alguien profundamente sin estar preparado para casarse. Las razones pueden ser muchas y variadas: diferencias en las expectativas, falta de estabilidad, prioridades diferentes. Y no por eso el amor es menos valioso. Segundo, nos enseña que la vida de las celebridades no es tan perfecta como la pintan. Detrás de las sonrisas, las alfombras rojas y los titulares, hay personas con problemas, dudas y miedos. Personas que, al igual que nosotros, tienen que tomar decisiones importantes y lidiar con las presiones de la vida. Tercero, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias expectativas sobre el amor y el matrimonio. ¿Qué significa el matrimonio para nosotros? ¿Qué esperamos de una relación? ¿Estamos realmente dispuestos a comprometer nuestra libertad, nuestros sueños, por el bien de la otra persona? Son preguntas importantes que todos deberíamos hacernos, independientemente de si somos o no celebridades. Y finalmente nos demuestra que el tiempo cura las heridas. Aunque la ruptura de Kerem y Hande fue dolorosa, ambos han seguido adelante con sus vidas. Han encontrado nuevos amores, han continuado sus carreras y han demostrado que, aunque el amor no siempre dure para siempre, la vida sigue adelante. Es importante mencionar que todo esto se basa en rumores, especulaciones y declaraciones no oficiales. No tenemos acceso directo a la verdad absoluta. Pero lo interesante es analizar la información disponible, sacar nuestras propias conclusiones y reflexionar sobre las complejidades de las relaciones humanas. Ahora bien, volviendo a Kerem y Hande, ¿qué pasó después? Pues, como mencioné, la separación fue, al parecer, amistosa. Ambos han hablado, en diferentes momentos, sobre el cariño y respeto que se tienen. Hande, por su parte, ha rehecho su vida con otro hombre y Kerem, aunque ha tenido relaciones, aún no ha dado el gran paso. En resumen, según los rumores y la información disponible, la razón principal por la que Kerem nunca le pidió matrimonio a Hande fue una combinación de factores: diferentes expectativas sobre el matrimonio, prioridades profesionales distintas, falta de estabilidad y la presión mediática. No se trataba de falta de amor, sino de una falta de sincronía en sus planes de vida. Espero que este vídeo les haya resultado interesante. Sé que es un tema que genera mucha curiosidad, y espero haberles dado una perspectiva diferente sobre lo que sucedió entre Kerem y Hande. Y recuerden, todo esto es desde la especulación y la información de fuentes secundarias. No estamos en posesión de la verdad absoluta, pero espero que este vídeo les haya dado algo en qué pensar. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Realmente valoro su tiempo y su atención. Si les gustó, no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer lo que piensan, sus opiniones, sus teorías. ¿Están de acuerdo con lo que dije? ¿Tienen alguna otra información que les gustaría compartir? Me encantaría saberlo. Y por favor, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y ahora profundicemos aún más en este fascinante tema. Ya hemos esbozado los puntos clave, pero creo que podemos desentrañar aún más capas de esta historia. Después de todo, la vida de las celebridades es como una cebolla, hay muchas capas que pelar antes de llegar al corazón. Asterisco asterisco profundizando en las razones de Kerem, un análisis más detallado asterisco asterisco. Hablemos más a fondo sobre las motivaciones de Kerem. Como mencionamos, la visión del matrimonio que tenía era, según las fuentes, más tradicional y madura. ¿Qué implicaba esto exactamente? Para Kerem, el matrimonio no era solo un evento social o una formalidad legal. Era un compromiso profundo que requería una base sólida, una estabilidad que, en su opinión, debía estar presente en todos los aspectos de la vida.
Asterisco 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 estabilidad emocional asterisco asterisco Kerem, como muchas personas, valoraba la estabilidad emocional. Esto significaba sentirse seguro y confiado en la relación, saber que ambos miembros de la pareja estaban en la misma sintonía en cuanto a sus sentimientos y expectativas. La inestabilidad emocional, los altibajos, la incertidumbre podían ser señales de alerta que le hacían dudar sobre la viabilidad de dar el siguiente paso. Asterisco 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 estabilidad financiera asterisco asterisco aunque las celebridades suelen tener una buena posición económica, la estabilidad financiera es algo que se busca conscientemente. Implica tener una base económica sólida para afrontar los desafíos de la vida en común, como la compra de una vivienda, la planificación familiar, etc. Las fuentes sugieren que Kerem quería asegurarse de tener una estabilidad financiera antes de comprometerse con el matrimonio. Asterisco 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 estabilidad profesional asterisco asterisco en el competitivo mundo del espectáculo, la estabilidad profesional es esquiva. Kerem, en ese momento, estaba consolidando su carrera. Tenía ambiciones, quería explorar diferentes roles, trabajar en proyectos internacionales. Consideraba que el matrimonio en ese momento podría limitar sus oportunidades, o al menos, requeriría una reevaluación de sus prioridades profesionales. Asterisco 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 madurez personal asterisco asterisco Kerem, según las fuentes, se encontraba en un proceso de maduración personal. Estaba descubriendo quién era, cuáles eran sus deseos y aspiraciones. Para él, el matrimonio era una decisión que requería autoconocimiento y madurez. Quería estar seguro de sí mismo, de sus sentimientos y de sus objetivos, antes de tomar una decisión tan importante. Asterisco asterisco el papel de Ande, una estrella en ascenso con prioridades definidas asterisco asterisco. Ahora hablemos de Ande y sus prioridades. Como mencionamos, Ande se encontraba en un momento crucial de su carrera. Su éxito en Love is in the Air la había convertido en una estrella internacional. Estaba en la cima de su popularidad y tenía una gran demanda de proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Asterisco 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 enfoque en la carrera asterisco asterisco para Ande en ese momento, la carrera era una prioridad. Estaba comprometida con su trabajo y quería aprovechar al máximo las oportunidades que se le presentaban. El matrimonio con sus responsabilidades y compromisos podría haberla distraído de sus metas profesionales. Asterisco 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 independencia y libertad asterisco asterisco Ande, como muchas mujeres exitosas, valoraba su independencia y libertad. Quería tener la libertad de tomar sus propias decisiones, de viajar, de explorar diferentes proyectos y oportunidades. El matrimonio en ese momento podría haber restringido esa libertad. Asterisco 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 foco en el crecimiento personal asterisco asterisco Ande, además de su carrera, también estaba enfocada en su crecimiento personal. Quería aprender, crecer, desarrollar nuevas habilidades. El matrimonio en ese momento podría haber requerido que priorizara otros aspectos de su vida. Asterisco 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 diferentes expectativas del futuro asterisco asterisco las fuentes sugieren que Ande y Kerem tenían diferentes expectativas sobre el futuro. Ande al parecer quería enfocarse en su carrera y en su crecimiento personal, mientras que Kerem, quizás, quería establecerse y formar una familia. Estas diferencias, aunque no eran insalvables, podrían haber dificultado la toma de una decisión conjunta sobre el matrimonio. Asterisco asterisco la presión mediática, un espejo distorsionado de la realidad asterisco asterisco. No podemos ignorar el impacto de la presión mediática en la relación de Kerem y Ande. La fama, como hemos dicho, es un arma de doble filo. La pareja estaba constantemente en el ojo público, sometida a una intensa presión. Asterisco 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 análisis constante asterisco asterisco cada movimiento, cada palabra, cada foto de la pareja era analizada, juzgada y comentada en los medios de comunicación y en las redes sociales. Los fans, los medios y la industria del entretenimiento esperaban el gran anuncio, el compromiso, la boda. Esta presión constante podía ser agotadora y dificultar el desarrollo de una relación sana y natural. Asterisco 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 expectativas irreales asterisco asterisco la pareja idealizada en la pantalla y en las fotos de los paparazzi creó expectativas irreales. El público esperaba un cuento de hadas perfecto sin problemas ni dificultades. Esta presión por mantener una imagen perfecta podía ser asfixiante y dificultar la comunicación honesta y abierta. Asterisco 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 rumores y especulaciones asterisco asterisco los rumores y las especulaciones sobre la relación de Kerem y Ande eran constantes.
Los medios de comunicación y los fans creaban sus propias teorías, que a menudo distorsionaban la realidad y generaban conflictos innecesarios. Asterisco 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 falta de privacidad asterisco asterisco la falta de privacidad era un problema constante. La pareja no podía disfrutar de momentos íntimos y privados. Cada salida, cada viaje, era documentado y publicado en los medios de comunicación y en las redes sociales. Esta falta de privacidad podía ser estresante y dificultar el desarrollo de una relación sana. Asterisco asterisco comunicación, el eslabón perdido en el puzzle asterisco asterisco. Como mencionamos, la comunicación fue un factor clave en la decisión de Kerem de no pedirle matrimonio a Hande. La falta de una comunicación abierta y honesta sobre las expectativas, los deseos y los planes de futuro pudo haber sido un obstáculo importante. Asterisco 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 diferentes visiones del futuro asterisco asterisco Kerem y Hande, según las fuentes, tenían diferentes visiones sobre cómo querían construir su futuro. Kerem, quizás, quería formar una familia, mientras que Hande, quizás, quería enfocarse en su carrera y en su crecimiento personal. Estas diferencias, si no se comunicaban y se negociaban, podían generar conflictos y desilusiones. Asterisco 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 falta de expresión de necesidades asterisco asterisco es posible que Kerem y Hande no expresaran abiertamente sus necesidades y deseos. La falta de una comunicación honesta y transparente dificultaba que pudieran entenderse y apoyarse mutuamente. Asterisco 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 miedo al conflicto asterisco asterisco el miedo al conflicto pudo haber impedido que Kerem y Hande hablaran abiertamente sobre sus diferencias. Evitar las conversaciones difíciles, en lugar de abordarlas de frente, podía haber generado resentimientos y malentendidos. Asterisco 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 dificultad para negociar asterisco asterisco la falta de comunicación abierta y honesta también dificultaba que Kerem y Hande pudieran negociar sus diferencias. Llegar a acuerdos, compromisos y soluciones creativas era esencial para construir una relación duradera y satisfactoria. Asterisco asterisco el legado de la relación. Aprendizaje y crecimiento asterisco asterisco. A pesar de que la relación de Kerem y Hande no terminó en matrimonio, su historia nos deja importantes lecciones sobre el amor, las relaciones y la vida. Asterisco 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 el amor no es suficiente asterisco asterisco el amor por sí solo no es suficiente para garantizar el éxito de una relación. Se requiere compatibilidad, comunicación, compromiso y un entendimiento mutuo. Asterisco 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 prioridades individuales asterisco asterisco cada persona tiene sus propias prioridades y expectativas. Es importante respetar las prioridades de cada miembro de la pareja, incluso si son diferentes a las nuestras. Asterisco 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 la importancia de la comunicación asterisco asterisco la comunicación abierta y honesta es fundamental para construir una relación sana y duradera. Es importante expresar nuestras necesidades, deseos y expectativas, y estar dispuestos a escuchar y entender a nuestra pareja. Asterisco 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 el tiempo cura las heridas asterisco asterisco el tiempo cura las heridas, y la vida sigue adelante. Aunque la ruptura de Kerem y Hande fue dolorosa, ambos han seguido adelante con sus vidas. Han encontrado nuevos amores, han continuado sus carreras y han demostrado que aunque el amor no siempre dure para siempre, la vida sigue adelante. Asterisco 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 la fama no es sinónimo de felicidad asterisco asterisco la fama y el éxito no garantizan la felicidad. Las celebridades también tienen problemas, dudas y miedos. Debemos dejar de idealizar la vida de las celebridades y recordar que son personas, al igual que nosotros. Asterisco asterisco conclusión, reflexiones finales y expectativas futuras asterisco asterisco. En resumen, la razón principal por la que Kerem no le pidió matrimonio a Hande fue una combinación de factores: diferentes expectativas sobre el matrimonio, prioridades profesionales distintas, falta de estabilidad, presión mediática y sobre todo, una falta de sincronía en sus planes de vida. No se trataba de falta de amor, sino de una falta de compatibilidad y sincronía en sus caminos. La historia de Kerem y Hande es un recordatorio de que el amor es complejo y multifacético. No hay una fórmula mágica para el éxito de una relación. Se requiere compromiso, comunicación, comprensión y a veces la capacidad de dejar ir. En cuanto al futuro, ¿qué podemos esperar de Kerem y Hande? Ambos han demostrado ser personas resilientes y talentosas. Han seguido adelante con sus carreras, han encontrado nuevos amores y han demostrado que, aunque el amor no siempre dure para siempre, la vida sigue adelante. ¿Volverán a encontrar el amor? Es probable. ¿Se casarán algún día? ¿Quién sabe?
Lo único que sabemos con certeza es que la vida de las celebridades, como la nuestra, está llena de sorpresas. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí para analizarlas, reflexionar sobre ellas y, por supuesto, disfrutar del chisme del bueno. Y recuerden, todo esto se basa en rumores, especulaciones y la información de fuentes secundarias. No estamos en posesión de la verdad absoluta. Pero espero que este vídeo les haya dado algo en que pensar y reflexionar sobre las complejidades de las relaciones humanas y el fascinante mundo de las celebridades. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado esta inmersión profunda en la vida amorosa de Kerem y Hande. No duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer lo que piensan, sus opiniones, sus teorías. ¿Están de acuerdo con lo que dije? ¿Tienen alguna otra información que les gustaría compartir? Me encantaría saberlo. Y por favor, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.